Vale, hola. Y nada, sobre todo, lo primero de todo, muchísimas gracias por el tiempo y por abrirnos las puertas de Onda Color. Y poco más, hemos revisado que su trayectoria y tal, sabemos de su participación activa en programas tan importantes como Me Importas Tú o Libremente por la Salud Mental, por ejemplo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que estoy muy contento. Sí, pues me alegro mucho también con otros programas como, por ejemplo, con nombres propios o La Voz de los Colectivos. Sí, la Y verdad que eso, no, Alejandro, la verdad que son programas prácticamente, parece que sean programas diferentes, pero todos van unidos por la misma dinámica, ¿no? Darle voz a los que no tienen voz, luchar contra la estigma de la salud mental, luchar contra la soledad no deseada y la discriminación y el abuso a los mayores. Y bueno, me importas tú, pues es un programa, digamos yo, que es la joya de la corona. Luego, el que tenemos con los políticos es una forma diferente de contactar con la gente que el pueblo, que la ciudadanía ha votado para que nos represente y conocer esa parte humana y sensible de ellos, los gustos, las aficiones, a quién invitaría a comer. O sea, todo está entrelazado en ser y hacer comunidad y visibilizar. claro, claro. Pues para empezar, dado que lleva casi 8 años en Onda Color, si no me confundo, Sí, ¿usted cómo describiría esta radio comunitaria, sobre todo en cómo se involucra en el barrio de Palma Palmilla? a ver, yo creo que la filosofía de color comunitaria es única y además yo creo que se define por ese profundo y militante compromiso con la barriada de Palma Palmilla en Málaga. Pero no es simplemente una radio para el barrio, sino que es mucho más. Es una radio desde y con el barrio, es decir, desde Palma Palmilla y con Palma Palmilla teniendo, yo creo que la comunicación como herramienta de empoderamiento. Esto es muy importante. Somos un agente de transformación social, es un compromiso el que tenemos contra el estigma, en definitiva. Es una escuela de ciudadanía. Esa es mi modesta opinión de lo que somos color comunitario. Pues sí, la verdad que es bastante interesante los programas. Estoy echando ante un vistazo a algunos de ellos y se ven muy interesantes, pero en especial el programa de Me Importas Tú, que es aquel en el que se centra en los mayores, si no me confundo. Sí, ¿Y usted cuál diría que fue la chispa inicial que motivó a la creación de ese programa? a ver, teníamos antes, al principio hacíamos un programa, bueno, pues con los pensionistas de Andalucía, pero cuando tú analizas y a medida que nos damos cuenta que vamos envejeciendo la población y surgen en ese segmento de la población de los mayores desafíos significativos que afectan muchísimo la calidad de vida de las personas mayores, aunque la vejez, digamos que es un poco heterogénea y cada persona lo vive de forma diferente, existen varios problemas urgentes, ¿no? Existen urgentes y son muy generalizados y que requieren sobre todo la atención social y política. Y estos problemas que en sí pues, están interconectados y se ven agravados por el edadismo o discriminación, muchas veces por la razón de edad y todas estas cosas, hacen que cambiamos, que transformemos el programa y entendamos que había que visibilizar ante la sociedad y ante nuestros políticos un poquito lo que somos. Y pues de ahí nace Me Importas Tú. Yo era muy seguidor de esa canción, Me Importas Tú, Sí, y solamente tú. Y eso me motivó a reunirme con el equipo y decir, bueno, vamos a transformar el programa en un altavoz social y político de los problemas de los mayores. Vamos a luchar contra el edadismo o la discriminación por razón o por edad. Yo personalmente me siento muchas veces discriminado por mi edad. A mis 77 años yo entiendo que puedo hacer cosas que la hace cualquier compañero o compañero de 30 años y por el mero hecho de tener 77 años me discriminan. Eso se ve, se palpa, sobre todo el edadismo. Hoy hay que combatir el edadismo.
Y eso nos hace dar un paso y decir, bueno, vamos a hacer que Me Importas Tú pues nazca con mucha fuerza y así lo hicimos. Pues sí, siempre es verdad que hay que darle ese pequeño punto de vista y hacer un llamamiento a esa gente que luego en verdad no está tan actual en estos momentos. Y pues eso. El programa lleva ya cerca de 2 años, si no me confundo, Sí, y ha generado una gran comunidad. sí, la Eh, verdad. No, sí. dime, Desde Rafa. la filosofía de Onda Color, ¿cómo consigue que las personas mayores se animen a aportar y no solamente a ser los que oyen la radio, los que escuchan? Bueno, la verdad es que yo creo que es muy importante. Si tú tienes un guión de trabajo diario para optimizar las oportunidades de salud y participación y seguridad para mejorar la calidad de vida, bueno, a medida que las personas vamos envejeciendo. Entonces, todo eso si lo planificamos, el programa ha intentado transformar la radio de un medio unidireccional, que normalmente es la radio, bueno, pues a una comunidad interactiva. Yo creo que Me Importa esto es una comunidad interactiva. Para mí, es lo que te decía, para mí creo que eh, es un guión de trabajo diario, aunque semanal, pero siempre están buscando lo mejor, buscar el envejecimiento activo, porque el envejecimiento activo se basa en la neuroplasticidad y el aprendizaje. Por ello, son partícipes del contenido de los programas toda la gente y este envejecimiento activo en el trabajo diario hace que los mayores sean creadores de contenidos, sean ellos realmente los que van diseñando el programa. El programa está abierto a muchísimas aportaciones de la gente mayor. O sea, empezamos como un programa que solamente se emitía hace 3 años en color comunitaria, a gracias a estar dentro de una gran cadena como es Onda Local de Andalucía, poder presentar el proyecto y hacer que llegue a más de 96 emisoras, tanto municipales como comunitarias de Andalucía, llegue el programa a cualquier rincón. Y eso ha transformado mucho la vida de los mayores y le está ayudando mucho en el envejecimiento activo. Sí, el programa y en sí, todos los programas que usted aborda en Onda Color, si no me confundo, ha sido varias veces premiado, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido la gran suerte de encajar muy bien dentro de la sociedad. Y es curioso porque este es un programa que nos llevamos bien con todo el mundo, pero no dejamos de reivindicar todo lo que está pasándole a los mayores. Los mayores estamos en un momento de olvido. Esta generación tan importante como ha sido la mía, yo tengo ya 77 años, mi generación anterior, la mía y la posterior, han sido generaciones irrepetibles, generaciones que lo han dado todo por este país, generaciones que hemos formado familias de 2, 3, 4 miembros, generación que hemos salido a la calle, que hemos sufrido una posguerra, una dictadura, que luchamos saliendo a la calle día a día para que se aprobase la Constitución, una Constitución que recoge una serie de derechos en el artículo 50 sobre los mayores, que dice que el Estado garantizará a los mayores una pensión, bueno, pues decente, una vivienda digna, el que sean tratados, es todo papel mojado. Jamás en toda mi vida el artículo 50 de la Constitución ha servido para lo que dice que se hace. Con lo cual los mayores estamos en un momento en que después de tanta lucha, de haber aprobado la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, hemos visto cómo algo que no habíamos vivido nunca, la pandemia borró del mapa a miles de personas mayores. Ahora nos encontramos de repente en pleno siglo XXI con un apagón histórico. O sea, ¿qué más podemos vivir los mayores? Ya no nos queda otro. Bueno, yo creo que todo ese trabajo de esta generación ha hecho posible que calemos dentro de la sociedad y que, bueno, nos vayan dando premios
Pero verás tú, los premios no significan nada. Yo mientras haya un mayor que esté durmiendo en la calle, mientras haya mayores en soledad no deseada, que de repente, porque no tienen a nadie o porque se han olvidado de ellos, vemos en las noticias que han aparecido muertos y que llevaban muchos años muertos, mientras exista eso, eh, no existe felicidad. Por muchos premios que nos den, eso es lo que hay que combatir, la soledad no deseada, el edadismo, el que los mayores, mientras haya abuso de las personas mayores sufren una cantidad de abusos tremenda por parte de familiares, por parte de personas de su entorno. Todo eso, mientras no lo erradiquemos, los premios son muy bonitos, pero cada vez que se recoge un premio hay que seguir reivindicando. Si no, mal vamos. Claro, de ahí volvemos otra vez a lo mismo de ese pequeño llamamiento que siempre estamos premiando, pero no hacemos acciones para los que verdaderamente necesitan, a los que verdaderamente hacemos ese pequeño llamamiento. Claro, de hecho yo hace pocas fechas, bueno, pues la Fundación Juan Cruzado, que es una fundación privada dedicada a los mayores, pues me dio el premio a mayor senior, porque ellos entendían que tenía mucho poder con los mayores, que llegaba a los mayores, que luchaba. Y cuando recogí el premio, que precisamente me la daba la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Luz Arabia, me lo entregaba. Luz Arabia la conozco pues prácticamente hace más de 30 años, y le decía, yo voy a reivindicar. Y me decía, no, ya, sin ti no se entiende de tu manera de ser si no reivindicas. Y volví a reivindicar, vamos a ver, hay una cosa que se llama solidaridad, y cada día vemos más proyectos encaminados hacia los mayores, subvenciones hacia hacia los jóvenes, y no nos fijamos que los mayores, y sobre todo hay muchos mayores, y sobre todo muchas mujeres, que en su momento, sobre todo en nuestra Andalucía querida, estuvieron trabajando los cortijos, estuvieron criando la familia, y no cotizaron, y tienen una mísera pensión de 565 euros. Claro. Con eso hoy no se puede vivir. Con eso es un estigma que tenemos los mayores muy grande. Eso hay que quitarlo. Esta persona no tiene, pues, si necesita una boca nueva, pues el ponerle unos dientes, la salud bucodental en los mayores es necesaria. Necesitamos a lo mejor aparatos para escuchar mejor, o sea, gafas para tener una buena visión. Bueno, pues todo eso, ¿en qué se concreta? ¿En que una gafa que vale 400 euros te da 80 euros? No, Claro. tenemos que ser más solidarios, y tanto la Junta de Andalucía como los ayuntamientos, las diputaciones de toda Andalucía deben estar más con los mayores y colaborar más para que tengan una vida digna, porque demasiado han hecho por este país ya. Claro. Me preguntan por aquí en el directo que nos cuente cómo fue su experiencia en todo esto de la radio de Onda Color. ¿Cómo fue la Sí. experiencia en la pandemia? La pandemia la recuerdo con mucho cariño y con mucha pena y dolor. Cariño porque durante la pandemia estábamos confinados, y lo mismo que estamos haciendo ahora tú y yo, pues lo hacía. O sea, yo me conectaba vía Jitsi y conectaba con otros compañeros y compañeras, y hacíamos los programas normales, pero a través de las plataformas, y el compañero coordinador tenía el enlace de la radio desde su casa, que podía hacer que el programa sonase en directo. Y fue una experiencia muy bonita. Para matar el tiempo, no solamente hacíamos los programas, sino nos dedicamos a hacer podcasts sobre historia de personas ilustres. Bueno, por ejemplo, aquí en Málaga hubo la primera jugadora de fútbol más conocida, y que no solamente lo digamos aquí en Málaga, sino el diario Marca, el diario AS y los grandes diarios deportivos han publicado, pues fue una malagueña que jugaba vestida de hombre y que los pechos se lo apretaba con vendas, o sea, que parecía un auténtico hombre. Pues hicimos un podcast sobre ella, hicimos un podcast sobre la Semana Santa, sobre la historia de Samarrilla y el bandolero. La verdad que fueron momentos en los que las ideas fluían a las compañeras y los compañeros de la radio,
y fuimos capaces de mantener una pandemia muy activa y en contacto con la gente. Contactamos con los bancos de alimentos. La verdad que fue una labor social muy bonita. La pena, la cantidad de gente que se perdió, Claro. pero fue muy positivo. Bueno, me alegro entonces en ese aspecto. Y pues eso, usted abordó en que varios temas sensibles en varios programas anteriores. Sí. ¿Y usted cómo diría de qué forma la radio sirve para que los mayores se expresen y se sientan acompañados y ganen visibilidad en el barrio? Bueno, yo creo que cuando intentamos transformar, como yo te decía antes, la radio, que normalmente es, te decía, es unidireccional, y lo hacemos en una comunidad interactiva, hay muchas posibilidades de muchos mayores, los profundas, eh, los problemas más profundos, pensemos que para los mayores no son físicos, yo creo que son emocionales y sociales. La soledad no deseada, el sentimiento de invisibilidad. Los mayores tenemos mucho sentimiento de invisibilidad. Cuando hablas con ellos creen que tienen la sensación de que hemos perdido, la mayoría, un rol relevante dentro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos con ellos, cuando los visibilizamos, cuando les damos voz, ellos se convierten en una herramienta de intervención social muy importante. Ellos, al darle la voz, para ellos es un acto que rompe el silencio. He conocido a muchas amigas y a muchos amigos en asociaciones en las que he estado que prácticamente estaban siempre en silencio. No tenían la posibilidad, tenían un aislamiento y realmente cuando les da la posibilidad de hablar y rompen el silencio, ellos eh, perciben que han tenido una salvación emocional individual muy positiva. Creo en definitiva que hemos conseguido hacer que los mayores tengan y se sientan a gusto comunicándose unos con otros. Ha habido experiencias muy bonitas, incluso de gente que se han conocido gracias a estos programas de radio de Mi Importas Tú. Cambiando ya un poco las tornas, usted menciona en uno de sus programas sobre un grupo de WhatsApp con más de 800 personas. Sí, señor. Para preguntarle cómo elegía a los invitados de cada programa y sobre todo el tema el que vaya a tratar en ese mismo programa. Verás, algo muy importante. Eh, un día presentamos un proyecto a la Junta de Andalucía, un proyecto que, bueno, fue aceptado por la Junta de Andalucía y ese proyecto implicaba de llegar, pues, quiero recordar que era 400 mayores de toda Andalucía. Nos pusimos mano a la obra, tanto la trabajadora social que tiene el programa, bueno, como la realizadora, yo mismo y otros compañeros de la radio. Empezamos a pensar que era un proyecto ambicioso y que había que luchar por él. Y empezamos a comunicarnos a través de asociaciones de mayores, pues en diferentes puntos de Andalucía. Nuestra sorpresa fue fenomenal. En menos de mes y medio habíamos duplicado la cantidad y éramos ya más de 800 personas Ujú. mayores en ese WhatsApp. ¿Eso qué hizo? Pues implicarnos muchísimo más y el ver que los mayores necesitaban sentir esas emociones. Ellos tenían necesidad y la verdad es que yo creo que fue gracias a ese trabajo y esa labor con la Junta de Andalucía el crecimiento del programa ya fue imparable, porque toda la semana mandábamos el programa a estas más de 800 personas mayores en toda Andalucía, pero además toda la semana le mandamos información que llegaba a nuestro poder, o bien de la Junta, o bien de los ayuntamientos, de las diputaciones, o bien de la policía, de la Guardia Civil, sobre problemas, sobre estafas y sobre todo cómo obtener, les ayudamos a obtener la tarjeta de la Junta de Andalucía, diferentes cosas
que de otra manera, pues ellos no tenían conocimiento. Fue una labor de equipo, porque muchas de estas personas era ya como de la familia, llamaban a la trabajadora social: oye, ¿me pueden informar cómo puedo obtener o cómo puedo hacer la firma digital o cómo puedo obtener de la Junta de Andalucía o solicitar una ayuda para esto? Y la verdad que fueron unos meses de mucha ilusión y en las que yo me sentí el hombre más feliz del mundo. Unos meses donde usted ha dicho que llegaste ya muy rápido, en mes y medio, a más de Sí, 800 incluso, ¿no? sí, sí, sí. Y además eso llamó mucho la atención, ¿no? Porque al Claro. principio cuando tú sabes que presentan un proyecto y luego te dicen, bueno, pues tienen que tener eh, un incremento en este WhatsApp que quiere hacer 400 personas mayores de toda Andalucía. Tienes que tener una interacción de tantas personas. Bueno, lo duplicamos en Facebook, en los programas y en los reels que mandábamos del programa, llegamos a batir auténticos récords de miles y miles de personas mayores de toda Andalucía. Y lo curioso es que eso nos hizo eh, poner una página web en Facebook, que es una página que todavía se mantiene en Facebook, que se llama eh, Libremente por la Salud Mental. No le quisimos poner Importas tú, porque la salud mental está muy relacionada con los mayores. Hmm. Está muy relacionada porque el mayor es muy sensible a lo que piensan de él, a, a cómo actúa y se ve muchas veces mermada su salud mental. Y entonces, a través de eso conseguimos contactar con muchísima gente. De hecho, esta página en Facebook de Libremente por la Salud Mental tiene una interacción de más de 700 personas en todo el mundo. La verdad que se demuestra que los mayores tenemos que estar unidos y tenemos que tener voz. Claro. Y de esos mismos mayores que comentábamos antes, de que no solo escuchan, sino que aparte también participan en los programas, también teníamos la duda de que si hay algún espacio para que ellos aprendan no solo a participar en el programa, sino a manejar el equipo técnico que hay detrás de cada programa. Sí, la verdad es que a raíz de esto de la Junta de Andalucía, que todo está relacionado, ¿no? Nació la idea de hacer bueno, digamos que, ¿cómo lo diríamos? No sé, una clase, sí. Bueno, cómo enseñar a los mayores a producir programas de radio? Y entonces eh, iniciamos un proyecto de hacer una serie de cursos de cómo hacer un programa de radio, cómo hacer la escaleta, cómo abordar temas, manejo técnico, edición, grabación, montaje. Y de dos que hicimos dos. El primero fue todo un éxito y de ahí nació, con las personas que lo hicimos, nació otro programa parejo que lo hacen dos compañeras mayores de 68 años, eh, que se llama Sabemos lo que queremos. Un programa en el que ellas le quieren dar voz a personajes ilustres de la sociedad malagueña, pues no sé, cantantes de ópera, músicos, escritores, eh, cantantes de flamenco, eh, cosas que realmente lleguen, los mayores lleguen a ellos a través de dos personas mayores, como son Ana y Chabela, y a mí que me toca pues coordinar, dirigir y mover el equipo técnico, pero sí, ese fue el primer avance. Luego hicimos, y lo recuerdo con mucho cariño, a finales del 2024, en una asociación de mayores de aquí de Málaga, en la asociación de mayores de Doctor Marañón, nos fuimos a su casa y allí realizamos un curso de cómo hacer radio, que duró prácticamente una semana, pero en el que aprendieron mucho. Fueron 12 personas mayores las que se apuntaron y a cada uno le asignamos un rol, ¿no? De decir, bueno, vosotras dos tenéis que conforme vayamos aprendiendo el curso, realizar la escaleta final del programa. Vosotras dos tenéis que estar aquí, al lado de los mandos técnicos, para aprender cómo vaya a realizar el programa que hagamos de final de curso. A otras se les dijo, bueno, a ver, tú tienes que escribir
eh, el guión de lo que vamos a meter dentro del programa. En definitiva, fue una semana maravillosa, la que de convivencia de personas mayores, y que fruto de ello salió un programa que luego se fue emitido por Onda Local de Andalucía, hecho por ellas y por ellos. Tengo que decir que todos eran mujeres menos un hombre, pero cosas muy bonitas, ¿no? Encajamos y una habló de soledad no deseada, otra sobre el enanismo, otra, quiero recordar que habló sobre el maltrato a los mayores, cómo lo podíamos y qué teníamos que hacer. Y luego pensamos, bueno, vamos a poner una canción y entre todos eligieron un tema musical para el programa que fue el Mediterráneo de Serrat, porque dice que identificaba, bueno, el mar Mediterráneo y la Claro. cultura, ¿no? Del Mediterráneo. Y lo curioso fue que dijimos, bueno, vamos a dar una sección de recetas. Y hombre, el caballero fue el que se ofreció a dar la receta. Quedó un programa de 1 hora de duración, muy bonito y que dignifica más el trabajo de los mayores. Desde entonces, tengo que decir que estas personas mayores se involucran mucho en la radio, todas las que participaron. Claro, pues habrá que verlo porque es lo que usted dice, es que hay que ver cómo realzamos ese trabajo que hacen los mayores y que no siempre se ve debido a que está siempre detrás de cámaras, como se dice. Sí, además, en estos programas se viven momentos muy emotivos porque le viene a las personas, pues a lo mejor alguna de las personas mayores que estaba concretamente en el programa eh, no, había perdido a sus padres muy joven, le había luchado mucho en la vida y se reflejan los sentimientos de lo que sentimos los mayores y las ganas de estar todos unidos, de cogernos de la mano. Y la verdad que fue una experiencia que a los mayores hay que darle mucha voz. A los mayores hay que darles la oportunidad en el momento que están, necesitan mucho cariño, pero necesitan mucho apoyo. Necesitan que su voz sea oída y entendida. Claro, cuando los mayores van a una provincia o están en el aire, dejan de ser solo receptores de cuidado y se convierten en comunicadores. Queremos entender el poder el poder transformador de este rol y sobre todo qué tipo de cambios o reacciones han notado en las comunidades, en los jóvenes, cuando ven a los mayores que no son solo opinando, sino creando el contenido del programa también. A ver, interesante la pregunta. Interesante porque yo soy de los que estoy constantemente diciendo que los mayores tenemos que estar con los jóvenes, ir a los institutos, contar nuestras experiencias, contar lo que hemos sido y contar lo positivo y lo que podemos aportarle todavía a las nuevas generaciones. Se hace, pero muy poquito. Yo sí pediría que ser un altavoz mayor. Hay que ir a los colegios y hay que contarles cómo era la vida antes. O sea, la gente joven, y tú eres un auténtico ejemplo, Mm, trabajas, pero realmente la tecnología está en vuestras manos. Habéis claro, avanzado mucho. A mí me ha costado mucho realmente incorporarme a la tecnología, pero lo he claro. conseguido. Pero a los mayores les cuesta mucho. Yo creo que si hubiera encuentros intergeneracionales, mayores jóvenes, los mayores aprenderían mucho de vosotros y la verdad que vosotros aprenderíais mucho de cómo eran nuestros tiempos, de cómo jugábamos en la calle y de cómo, sin teléfono ni nada, éramos capaces de caminar hacia adelante y tener un grupo grande de amigas y de amigos. Eso que queda ahí. En los viajes, mira, los viajes han sido maravillosos. Gracias a este proyecto de la Junta de Andalucía pudimos viajar, creo que fueron a 10 o 12 ciudades entre capitales y pueblos de Andalucía. El recibimiento de los mayores, genial, maravilloso. El de los concejales de mayores y alcaldes, sublime. Nos trataron auténticamente de maravilla. Pero no por ello no dejamos de reivindicar lo que queremos reivindicar. Y les decíamos a los mayores donde íbamos, a ver, ¿qué problemas hay más aquí más? La soledad no deseada, el edadismo, maltrato a los mayores,
relevo intergeneracional, y eran ellos los que nos contaban de primera mano, ellos eran transmisores de lo que sucedía. Por ejemplo, pues íbamos a un pueblo de Granada, Las Gambias, que estuvimos allí, bueno, pues los mayores de Las Gambias nos transmitían las necesidades que ellos echaban. Una cosa curiosa, en todos los sitios que estuvimos, los mayores echaban de menos cuando eran jóvenes, cuando jugaban en la calle, cuando se jugaba con las puertas abiertas de las calles, cuando había muy buen rollo y uno le faltaba algo, iba a la vecina y se lo daba. Claro. Y la verdad, y decían, ahora tenemos que estar en la casa encerrados, no le podemos abrir a nadie. Y esa fue una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención de todos esos viajes. Sí es verdad que tengo que decir que en cada sitio, pese a mi edad, he aprendido un poquito más. Y creo que en los mayores es un auténtico ejemplo. Yo invito a que, no sé, los periódicos, la radio, que estén más en contacto con los mayores. Hay un tema, a mí, que descubrí en estos viajes. Uno es la soledad no deseada, Sí, pero otro es la falta de viviendas sociales para mayores. Eso claro. está ahí y eso había que darle una solución. Pues eso sí, porque muchas veces que eso, que es lo que usted ha dicho antes, que en muchas ocasiones el ejemplo que usted ha puesto de los mayores con las nuevas tecnologías es un ejemplo muy claro donde se puede ver cuando a la vejez se la asocia con la pasividad o la dependencia. En el programa Eh, de Me Importas Tú, muchas veces está rompiendo con eso. ¿Y usted cree que la radio está ayudando a modificar la imagen o el estereotipo social del adulto mayor en Andalucía? yo, yo creo que estamos intentándolo y lo estamos logrando. Es un objetivo que yo me he marcado. La pena, y te respondo rápidamente a la pregunta, lo que yo pienso, la pena es que cuando se tienen proyectos como este, tú presentas a la Junta de Andalucía, a la Caixa, cualquiera, y unos no te lo apoyan, a lo mejor porque te han faltado 2 o 3 puntos de la gente que se reúne para hacerlo. Y si te lo conceden, pues es un periodo de 6 meses. Se terminan los 6 meses, se termina el proyecto y se termina ese maravilloso trabajo que no puedes continuar haciéndolo, ¿no? Pero yo sí observo en los participantes de Me Importas Tú, es que asumen un rol activo en la radio. La persona mayor inicia, yo creo que un proceso de transformación que impacta directamente en su autoconcepto, en sus habilidades comunicativas y en sus funciones cognitivas. Creo que es muy importante. ¿Y por qué? Pues yo creo que esto se debe a un factor clave. Es la transición de esa persona mayor ser un receptor de contenido en el programa, es decir, pasa de él recibir información y los contenidos, él pasa a ser un agente de opinión y además un miembro muy valorado de su comunidad por el hecho de participar en el programa de radio. Y eso hace que pase de ser invisible a ser una persona relevante. Yo creo que en esto hemos ayudado muchísimo, el programa de radio ha ayudado mucho a, a que esas habilidades comunicativas los mayores lo puedan desarrollar. Por eso te decía yo antes, es muy difícil cuando tú has ido a varios sitios y te has comunicado y has abierto esas habilidades comunicativas con los mayores y de repente te encuentras que ya no puedes ir otra vez a ese pueblo, porque claro, son gastos que no pueden asumir, gastos de desplazar un equipo, una trabajadora social, tú como presentador, una persona que lleve las cámaras y que lleve todo el técnico de sonido y la verdad, pues desplazarte y estar en el hotel 2 días, todo eso conlleva unos gastos que normalmente una radio comunitaria no lo puede asumir. Claro. Y claro, eso te deja muchas veces diciendo, ay, con la labor tan bonita la hemos dejado a medias. Claro, eso es problemas que pasan de vez en cuando. Pero bueno, usted no solamente dirige el programa de Me Importas Tú, sino que también el de Libremente por la Salud Mental. Y sobre todo preguntarle si usted ha notado ese cambio de habilidades comunicativas y destrezas relacionadas con la salud mental.
Bueno, pues, yo creo que este programa de Me Importas Tú es un programa de alta participación de personas mayores, evidentemente. Creo que Me Importas Tú es un motor emocional que impulsa la constancia y el entusiasmo. No es el simple entretenimiento, es la satisfacción que tienen los mayores de las necesidades psicológicas más básicas. Y creo que a través del programa de Me Importas Tú estamos ayudando a tener una mejor salud mental los mayores. Mm. Porque muchas veces las necesidades psicológicas más básicas de los mayores son vulneradas en la tercera edad y son vulneradas cuando menos, menos nos lo esperamos. Yo creo que es la necesidad de pertenecer, la necesidad de ser reconocidos por lo que ha sido y por lo que aún es los mayores. Mira, yo creo que todo está muy enraizado esto con la soledad no deseada. La soledad no deseada hoy en día es una epidemia, que la quieras o Sí, no lo quieras, y el programa actúa como un poderoso antiadictivo, ¿no? Yo creo que sustituimos, en cierta manera, los espacios sociales perdidos. mm, Sintonizar el programa sabiendo que tú lo sintonizas a una hora fija, sabes que hay un espacio constante para ti, para los mayores, que ellos crean una estructura y una rutina emocionalmente segura. Yo creo que esa previsibilidad y la compañía regular son anclas contra la deriva del aislamiento. Yo opino y creo que fundamentalmente sostiene la motivación y la participación de los mayores es la restauración del sentido de pertenencia y el reconocimiento de su identidad social. Y creo con todo esto estamos trabajando la salud mental de los mayores, que no te quepa la menor duda. mm, Muchísimas veces se asocian muchos problemas y yo lo he vivido en Me Importas Tú, con la soledad no deseada. Hay muchos mayores que se han llegado a suicidar, desgraciadamente. Tengo ya, varios amigos y amigas y que quizá no les llegó el mensaje a tiempo. Y por eso creo que un programa como este, en el que emana de la voz del pueblo, de una radio comunitaria, eh, debía de llegar a todos los rincones y las administraciones públicas, porque estamos haciendo el trabajo que tenía que hacer la administración pública. Nuestra voz, esta voz que llega a todos los rincones, a los mayores, y ese compromiso tenía que ser de la administración pública. claro. Ellos son los que tenían que marcar la pauta y no la marcan. Yo creo que, y estoy muy contento porque sé lo que es deprimirse la persona mayor. Yo mismo he vivido momentos terribles de mi vida, de soledad, de depresión, Mm, y que puedo decirte que me he puesto a reflexionar y he dicho, no, hombre, no, esto no puede ser así, joder, me cago en la mar, yo tengo que seguir adelante. Hay mucha gente que me miran, que el objetivo soy yo, pues yo no puedo caer. Y me he ya. levantado y he sido fuerte. Pero cuesta Claro, mucho. eso es otro tema muy importante que se lleva tanto en mayores como en jóvenes, que Exacto, les cuesta, pues eso, que no es fácil, porque cuando caen en situaciones como esas es muy complicado otra vez volver a salir de ese hoyo. claro. Y Pero, bueno, sí, cuenta. no, 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 te iba a decir que es muy común en los mayores las depresiones y sabemos que cualquier pequeña depresión desemboca en una enfermedad mental, desgraciadamente. Por eso hay que tener mucho cuidado para que los mayores hay que darle voz, hay que darle vida, hay que hacer actividades con ellos constantemente para que no se vengan abajo y no entren en una pequeña depresión Claro. que podría llevarles a un problema grave de salud mental. Claro, pues es eso lo que hablábamos de anteriormente hablamos de esa repercusión tan grande de gente que ha tenido, de ese tanto volumen que tiene, que para saber cuál considera usted que es el motivo principal para que ellos se sientan tan motivados y participativos a la hora de realizar esos programas.
Yo creo que ellos realizan el programa porque ellos realmente son conscientes de que en este programa es su voz la que se va a escuchar, no es del protagonismo. O sea, igual nos vamos a Marbella, a un colectivo de teatro de Marbella, ciudad de Marbella, que ellos tienen allí y desde hace unos años empezaron a trabajar y te cuentas con matrimonios de personas mayores de 80 años que han descubierto que a través del teatro están haciendo un servicio a la sociedad. Te encuentras que a través del teatro han conseguido encontrar un sitio donde ellos puedan hacer cosas por la sociedad, pero de repente nos vamos y nos desplazamos a cualquier otro rincón y nos encontramos a grupos de mayores que pues les encanta viajar y que a través de colaboraciones, pues en los viajes aprenden cultura, aprenden a vivir emociones. Y luego te encuentras que la gente mayor eh, tiene mucha motivación por participar Mm. en cualquier cosa, ¿no? Si tú das la posibilidad de participar en el programa con su voz, nosotros tenemos un programa de Me Importa Esto una vez al mes con un traumatólogo. eh, los mayores solemos padecer mucho de enfermedades de los huesos. Bueno, pues no te puedes imaginar cada vez que el traumatólogo dice, bueno, hoy voy a dedicar el programa para que me pregunte la gente. Bueno, nos vemos desbordados. Hay un momento en que todo lo que tienes preparado, y dice, yo tengo preparada mi escaleta, tengo aquí todo para el programa, y se viene abajo, porque es Claro, que la gente te agobia con llamadas, con WhatsApp, quieren, quieren ser ellos protagonistas del programa. claro, Y realmente muchas veces te tienes que callar. Yo y mi compañera nos callamos y decimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Todo el guión no nos ha valido para nada. claro, eso es Lo mayores. lo que le incentiva a esa gente Claro, a claro, claro. participar. Y bueno, si te dices, le dices, como algunas veces hemos hecho, vamos a dedicar un programa íntegramente a la música, pedidnos lo que queráis. Bueno, nos vemos tan desbordados que al final terminamos por serenidad casi siempre las mismas canciones. No te creas que, porque el gusto de los mayores es siempre lo mismo en relación a sus tiempos vividos y es, pues, y una canción que a mí me llama mucho la atención y que siempre nos la han pedido mucho, es Si yo tuviera una escoba, porque dice que los mayores que ellos barrerían muchas cosas de su vida con esa escoba Claro. para poder estar en la actualidad, ¿no? Mm. Quitar muchas cosas de lo vivido. Sí, la verdad que yo creo que son muy felices interactuando con nosotros y eso les llena de ilusión y de ganas de seguir. Eso es. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor reto para mantener el programa a flote? El de Me Importas Tú, a lo largo de estos casi 2 años que llevaba. Ay, el mayor reto. Mira, yo creo que el mayor reto te lo planteas cuando ves que el programa empezamos y cuando lo cambiamos de nombre y le pusimos Me Importas Tú, vimos que hacía mucha falta un programa como este. Mm. Como yo te decía anteriormente, claro, estamos pues más que nada dentro de la ciudad de Málaga en redes sociales, pero cuando Onda Local de Andalucía entiende que ser un programa que debe de ser oído y dar la participación a los mayores de toda Andalucía, ahí estalla la burbuja. Ahí nos damos cuenta de dónde nos hemos metido, sin nada ni menos. Claro, nos pilló la época en la que el proyecto de la Junta de Andalucía hacía viable muchas cosas. Termina este proyecto, lo presentamos en la Caixa y no conseguimos la suficiente puntuación para continuar con el programa. Y entonces surgen los miedos a tener que perder ese contacto con los mayores, de dejar el programa o hacerlo menos visible. Pero Claro. claro, te planteas, claro, ten en cuenta que nosotros teníamos, cuando teníamos el programa de la Junta de Andalucía, teníamos una trabajadora social que contestaba a los mayores, que nos atendía, que les ayudaba, pero además de eso, teníamos la posibilidad de viajar a cualquier rincón. De repente eso se corta
y dices, bueno, ¿y cómo lo hago? Y te Claro. tienes que ingeniar, dudas mucho y crees, esto se va a perder. Pero rápidamente te vas mentalmente y dices, bueno, vamos a intentar seguir adelante como sea, a base de mucho ingenio y de mucha colaboración. Entonces nos dirigimos a varias sociedades mayores. A ver, necesitamos colaboración, necesitamos subsistir. Este es un programa que no puede desaparecer. Y la verdad que se vuelcan. Ves cómo asociaciones de diferentes sitios de la provincia de Málaga empiezan, y ya no solamente de la provincia de Málaga, sino del resto de Andalucía, en los sitios que habíamos visitado se preocupan y el programa vuelve a renacer en medida que económicamente sin poder hacer esa serie de desplazamientos, pero le damos la Claro. idea de hacer desplazamientos cercanos por la provincia de Málaga. Y hemos vuelto a ir recuperando el, no sé, el proyecto inicial, ¿no? Que es llegar a todos los rincones a base de mucho esfuerzo, de tener que montarnos en un coche con todo el equipo, mi compañera Pepi, nuestra realizadora de Noemí y yo, los tres, cargar con los bártulos, irnos y hacer 100 kilómetros, grabar el programa, volvernos a alta hora de la noche para mantener esa comunicación de los mayores de cualquier rincón. Y en ello estamos. Y pensamos que el momento en el que creíamos que era malo, que podíamos desaparecer, hemos visto que no, que hay una necesidad de existencia de este programa y ya estamos preparando el proyecto para presentárselo de nuevo a la Junta de Andalucía, a la Caixa, ahora en enero o febrero, para que nos tengan en cuenta para poder hacer más cosas. Claro. Y una vez habiendo superado ya todos esos retos, esas dificultades, ¿qué consejo darías qué consejo más importante nos daría para garantizar el éxito y la participación activa con este colectivo? Uf, bueno, yo creo que el mejor consejo que se pueda dar es, si bien hay factores como la consistencia horaria de la que yo siempre hablo, porque mira, un presentador puedes tener mucha calidez, puede tener mucho rollo, puede tener mucho pico, pero es verdad que también la compañera técnico pues, puede tener mucha accesibilidad técnica y es vital todo eso para el factor, para el programa, ¿no? Pero yo creo que el factor más importante es el psicológico. Sí, es fundamental para garantizar el éxito. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad de la participación activa de los mayores es fundamental. Hay un proceso de, digamos, de co-creación que solo perdurará si los mayores sienten que el programa es suyo. Sí, Si ellos lo sienten que es suyo, que no es de la emisora, que el programa es de ellos personalmente, que en el programa el mayor no busca solamente hablar, cuidado, no. Él, el mayor en el programa lo que busca es ejercer un cierto control sobre una narrativa, o sea, una narrativa en un momento determinado. Yo creo que es un espacio y un grupo al que tú le facilitas a los mayores que ellos sean propietarios y líderes de este programa. Con ello nos aseguramos que su motivación se mueva de una necesidad para que ellos mantengan su creación, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo. Yo creo que, como yo te decía, yo puedo caer más bien o más mal. Mi compañera técnica puede tener todas las cuestiones técnicas, el horario, la consistencia, todo influye. Pero yo creo que lo más influye para sostener este programa a muy largo plazo son los mayores. Ellos son los auténticos artífices y los protagonistas de este programa.
Claro, esos pilares que sostienen todo esto de Me Importas Tú, todos esos programas, son especialmente ellos que son los que dan el llamamiento. Sí, sí, ellos son lo más importante. Ellos son los que controlan la narrativa, el espacio, ellos son los que facilitan que ser propietarios y líderes del programa. Sin ellos no sería posible, Claro, evidentemente. Cuando hablas con ellos son la voz de los mayores. claro, eso es. Pues Paco, bueno, últimamente nada, para terminar, sobre todo para que nos cuentes si hay alguna anécdota o historia que resuma el impacto que ha tenido este interesante programa. Uf, madre mía. Uf, anécdotas muchas, positivas, muy positivas. De terminar de hacer el programa cuando viajamos por los pueblos Claro. y decirte, bueno, hemos terminado el programa, ay, no, no, vamos a seguir, continuar charlando y tirarte una hora y media más, sin cámara, sin micro, hablando de la problemática de cada pueblo, de la problemática de los mayores en su ciudad. Eso en casi todos los programas. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que puedo presumir de ella. El programa de Me Importas Tú ha evitado que más de una persona con depresión Sí, haya intentado quitarse la vida. claro. Eso es muy duro, Alejandro. Y, y y lo he vivido con varias personas. No voy a dar nombres. Y me emociono porque ha habido momentos muy difíciles en comunicación privada con esas personas. Y lo hemos conseguido. Y de eso me siento muy satisfecho. Y ojalá la vida me permita 10 años más, 20 años más, al frente de este programa, porque creo que hace mucha falta y porque creo que estamos haciendo una labor enorme, social, que tenían que hacer las administraciones y que la hace una radio comunitaria. Pues mi más sincera enhorabuena, Paco. Y sobre todo le agradezco enormemente su tiempo de haber estado aquí conmigo, su generosidad al compartir su experiencia. Y espero que sigas teniendo el mismo o mejor éxito que hasta ahora y que ojalá podamos seguir trabajando juntos en un futuro. Mira, a mí me encanta cuando voy con los jóvenes y me pasa una cosa muy extraña. El otro día estaba en un pueblo de la provincia de Málaga, Pizarra, donde el próximo sábado 22 he organizado unas jornadas en las que se va a hablar de todo. Hmm. Se va a hablar, el título es Desconéctate y conéctate a la vida a través de los libros, la música. Es decir, dejemos un poco apartado el móvil, tanto móvil, tanta tablet, y veamos qué se puede hacer más. Hay vida más allá. Están los libros, la poesía, la música, la experiencia, vamos a tener contacto con las personas mayores. Y me decía la concejal de Cultura el otro día, me decía, Paco, tienes que venirte un día y tenemos que hacer un gran encuentro aquí de mayores y que escuchen tu voz y que tú les puedas preguntar. Y yo decía, concejala, yo creo que yo puedo estar presente, pero que necesito gente jóvenes a mi lado, porque ese contacto intergeneracional creo que es muy importante, Alejandro. Creo que tú tienes mucho que hacer en estas cosas. A mí me llama poderosamente la atención una cosa muy importante, el tema de las pensiones. Un tema, estuve hace 2 semanas en Madrid, un sábado, el colectivo de pensionistas de toda España se reunía allí para reivindicar unas pensiones más dignas, el aumento de las pensiones, y eso es un problema que está ahí. Te decía antes, hay muchas mujeres mayores en Andalucía que cobran 565 euros, y hombres también, pero todo eso tenemos que luchar y tenemos que visibilizarlo. Pero para Claro. eso necesitamos también que la gente joven, el sindicato de estudiantes de la universidad, se implique también con los mayores, Hmm. que llegue que la gente joven se dé cuenta que tú a lo mejor dentro de 50, 60 años tengas una pensión digna y que puedas vivir de la mejor manera posible.
no como hoy están viviendo muchos mayores, desgraciadamente. Por eso creo que sí, que podemos, yo encantado de trabajar junto contigo, porque creo que hacemos un buen tándem y podemos llegar a mucha gente. Y eso de visibilizar en los problemas de los mayores es lo más bonito que hay. Eh, que el mayor no se sienta, hay muchas veces que sentimos el edadismo de la manera más tonta. Mm. Simplemente subimos al autobús o subimos a un servicio público y hay asientos reservados para las mayores y ves que muchos jóvenes, sobre todo en el horario de salir de los institutos, lo están ocupando. Y hay muy pocos, son muy pocos los que te dicen cuando te subes, ¿quieres sentarse? Yo te diría que un 1%. La Ya, mayoría siguen ahí sentados y le importan muy poco los mayores. Todo claro. eso tenemos que visibilizarlo, ¿no? Y creo que es un trabajo muy bonito. Pues eso es cuando usted quiera, no dude nunca en escribirme y seguro que podemos abordar otros muchísimos temas más interesantes. Y pues básicamente eso, muchísimas gracias por su tiempo y nada, espero que nos volvamos a ver en otro momento. Por supuesto, yo eso espero y darle un gran abrazo a tu madre, porque ella ha sido la inductora la que nos puso en contacto Sí, y la responsable de que esto haya salido bien o mal, ella. eso es. Pues bueno, muchísimas gracias Paco y nada, espero que hayamos pasado un buen rato, yo la verdad que lo he pasado y pues eso, espero que nos veamos futuramente. Muy bien, un abrazo grande. Un abrazo Paco, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba Paco Carbonell, director de Onda Color. Ya la habéis podido ver antes. Y la verdad que ha sido un rato bastante bueno. Habéis podido ver que hace ese pequeño llamamiento de las personas mayores en el momento de, pues, como ese ejemplo último que ha puesto, a la hora de subirse a un autobús y que le digan que si se quiere sentar antes que seguir quedándose sentado. Espero que os haya gustado y nada, poco más, la verdad. Y nada, luego lo subiré a YouTube para los que quieran verlo de algún día diferido. Y muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro momento. Chao.